Hola, soy Juan Peris, director del Instituto MIOX. Estamos en el curso de Fundamentos de la Electroestimulación Muscular y entramos en la lección 7 de parámetros eléctricos. Continuamos con este vídeo en el cual vamos a hablar de los parámetros eléctricos que tenemos que estudiar, controlar para un adecuado trabajo con electroestimulación muscular, ya sea en el campo del deporte como en el campo sanitario. ¿Cuáles son esos parámetros? Cronaxia, reo base, intensidad, frecuencia, tiempos de contracción y de reposo y rampas de subida y de bajada. Vamos a explicar a modo introductorio el concepto y el para qué de cada uno de estos parámetros, y en vídeos posteriores, continuando con esta lección 7 de nuestro curso, entraremos en detalle uno a uno con todos los peros, matices que haya que hacer en relación con cada uno de estos parámetros eléctricos. Así que vamos allá, queridos compañeros. Primer parámetro, cronaxia, duración mínima del impulso necesaria para producir excitación del nervio motor. Ancho de impulso medido en microsegundos. Bien, y es que no podemos decir que un impulso eléctrico lleve a un nervio motor y de forma automática produzca una despolarización. Esto no es así. Este impulso eléctrico debe cumplir unas características para que esta despolarización y como consecuencia contracción muscular se produzca. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, el impulso eléctrico debe estimular un tiempo mínimo ese nervio motor. Por supuesto, este tiempo mínimo es una unidad temporal muy pequeña, porque de hecho se mide en microsegundos, que si veis en el concepto que hemos redactado en esta primera caja, en la cajita azul, dice ancho de impulso medido en microsegundos, y aprovecho para decir, fijaos, esta es una diapositiva de lecciones anteriores. Ancho de impulso, pues aquí lo tenemos, ¿veis este ancho? Esto es la cronaxia, esto es un impulso eléctrico y esta línea horizontal es la cronaxia, que si recordáis, al ser una corriente compensada y simétrica, este ancho es exactamente igual a este ancho. Bien, pues esto es la cronaxia, el ancho del impulso, un parámetro que se mide en microsegundos y que tiene que tener una que representa la duración mínima que un impulso eléctrico debe estar sobre un nervio motor para desencadenar una contracción. ¿Qué habría por debajo de este tiempo mínimo? Pues no habría nada, no habría contracción muscular, porque estamos hablando de tiempo mínimo. ¿Cuánto tiempo el impulso eléctrico tiene que estar sobre el nervio para producir la despolarización y como consecuencia la contracción muscular? Esto es, queridos compañeros, la cronaxia. Vale, y es que la cronaxia es proporcional a otro parámetro eléctrico llamado reo base. Y al igual que un nervio motor tiene que tener un tiempo mínimo de estímulo para que produzca la despolarización y como consecuencia la ya citada contracción muscular, también tienen que tener una intensidad mínima. Bien, pues está la reo base y leemos el concepto. Intensidad mínima para estimular el nervio motor. Mitad del valor de la cronaxia. Y aquí es donde está la proporcionalidad. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una duración y una intensidad mínima del impulso necesarias para que se desencadene la contracción muscular. Estas son la cronaxia y la reo base. Como ya veis, la reo base es proporcional a la cronaxia, por tanto, al manipular en los equipos de electroestimulación muscular las cronaxias o anchos de impulso, estamos manipulando de forma automática la reo base, porque van ligada una a la otra. En posteriores vídeos veremos una gráfica en la cual se explica el detalle de esta proporcionalidad, ¿vale? Por eso quiero hacer esta advertencia ahora para que nadie se asuste y diga, wow, ostras, mi equipo de electroestimulación muscular sí tiene cronaxia, pero no tiene reo base. ¿Esto es un fallo? No, no es un fallo, ¿de acuerdo? La reo base va implícita en la cronaxia. Cuando manipuláis anchos de impulso, de forma automáticamente, el generador de corriente está adaptando la reo base. En el siguiente o tercer parámetro es la intensidad. Medida en miliamperios determina la magnitud del impulso. Mayor intensidad, mayor reclutamiento espacial. ¿Qué quiere decir mayor reclutamiento espacial? Pues que llegamos a reclutar mayor cantidad de fibras musculares. ¿Vale? Bien. ¿Qué podríamos asociar para poder entender la intensidad? ¿Asociarle un sinónimo? Pues bueno, exigencia. Mayor intensidad, mayor exigencia de entrenamiento. Mayor intensidad, mayor magnitud
del impulso, mayor reclutamiento motor, mayor exigencia en cuanto a reclutamiento motor, puntualizo, ¿de acuerdo? Porque obviamente la exigencia de un entrenamiento en su conjunto va a depender de muchísimos factores, como por ejemplo la relación entre tiempos de trabajo y de descanso, ¿vale? De acuerdo, pero matizo. Exigencia en cuanto a reclutamiento motor, cantidad de fibras musculares reclutadas, porcentaje de músculo trabajando, son digamos, conceptos que podemos asociar a la intensidad, ¿vale? Resumo, cuanto más intensidad aplico, mayor es el número de fibras musculares, por lo tanto, mayor es la magnitud de la contracción muscular, más exigente es la contracción muscular. Bien, ¿qué más? Continuamos. Tenemos que puntualizar una cosa más, y es que la intensidad, cuanto va reclutando mayor número de fibras musculares, lo hace en profundidad. Por lo tanto, cuando decimos estoy llegando a reclutar mayor número de fibras musculares, es porque estoy consiguiendo reclutar fibras musculares más profundas. A continuación tenemos la frecuencia. Creo, bajo mi punto de vista, que de todo es el parámetro más importante. Frecuencia se mide en hercios, define el número de impulsos por segundo. Cada impulso supone una sacudida muscular, determina el objetivo. Y os explico, y quiero volver a la diapositiva anterior. Forma de la corriente. Y cuando hablamos de forma de la corriente, decíamos que esta es la onda eléctrica que utilizamos. Bien, pues esta onda, con su parte positiva y su polaridad negativa, y su parte negativa, es un impulso eléctrico. La pregunta es, ¿cuántas veces se repite este impulso en un segundo? Bueno, pues si este impulso hace así, 1, 2, 3, ¿no? Yo repito esto, imaginad, voy a hacerlo un segundito, perdonadme, a ver. Pegar y copio la imagen, y esto se reproduce 1, 2, 3, 4, se reprodujera 8 veces, bueno, pues estaremos hablando de una frecuencia de 8 hercios, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve una frecuencia de 8 hercios? Pues para aumentar la vascularización. Por lo tanto, es muy importante entender que la frecuencia es el número de veces que se repite un impulso por segundo y que la frecuencia determina el objetivo. Porque diremos, a 8 hercios aumento la vascularización, a 75 hercios puedo encontrar picos muy interesantes de hipertrofia, entre 80 y 100 hercios trabajo la fuerza máxima. Bien, no os preocupéis, en posteriores vídeos entraremos en estos detalles de objetivos y para qué sirve cada rango de hercios, ¿de acuerdo? Pero que quede claro que cuando yo trabajo la frecuencia, trabajo el objetivo. Cuando yo selecciono la frecuencia, selecciono el objetivo. ¿Por qué digo que la frecuencia es un parámetro muy muy importante? Bueno, pues porque voy a irme a otro terreno de deportivo, otra especialidad, para hacer una comparación. Yo trabajo en atletismo, por ejemplo, y yo puedo ser más exigente en más entrenamientos, haciendo la comparación con la intensidad, ¿vale? Yo a alguien le puedo pedir que haga su trabajo aeróbico al 60 o al 65% de su frecuencia cardíaca máxima, o que haga sus sprints a su 90% o a su 95% de su mejor marca. Puedo ser más o menos exigente en mis entrenamientos, pero volviendo a hacer la comparación con la frecuencia, tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo. Y es que sé que tendré que trabajar cerca de mi velocidad máxima cuando yo estoy preparando un sprinter. O que tendré que hacer trabajos prolongados a diferentes umbrales aeróbicos o diferentes porcentajes del umbral aeróbico, mejor dicho, cuando yo trabajo con un atleta de resistencia. Tengo que tener muy claro cuál es el objetivo. Luego entraremos en matices. ¿Cuál es el porcentaje de esfuerzo? ¿Cuáles son las dosis de trabajo y de reposo? ¿Cuál es el volumen total? Bien, pero el objetivo lo que tengo que tener muy claro. Por eso digo que entender la frecuencia. ¿Cuántos impulsos se producen por segundo? ¿Cuántos hercios? ¿De acuerdo? Es muy, muy importante para tener muy claro qué es lo que estoy haciendo con mi equipo de electroestimulación muscular. ¿Vale? A partir de ahí, además, yo puedo controlar los tiempos de contracción y de reposo, lo cual resumimos en el concepto hablando de densidad del entrenamiento. En términos generales, haciendo alusión al campo deportivo, sabemos que cuando yo busco potencia, trabajo de potencia o trabajo de calidad, tengo que trabajar tiempos
de esfuerzo cortos en relación con grandes tiempos de recuperación. ¿Por qué? Porque yo a mi deportista le voy a pedir una nueva ejecución de alta calidad. Para eso tendré que haber hecho una buena recuperación. Perdón. En cambio, cuando a alguien le pido, quiero trabajar su tolerancia a la fatiga, mejorar su capacidad, su tolerancia al esfuerzo prolongado, tendré que hacer exactamente lo contrario. Exigirle tiempos de trabajo largos en relación con tiempos de reposo muy cortos, incluso a veces inexistentes. Bien, pues la misma lógica la aplicamos a la electroestimulación muscular. Esta es la relación entre los tiempos de contracción y reposo. Pero tengo que hacer una puntualización. Cuidado, porque en nuestras formaciones de electroestimulación muscular no solamente nos referimos al rendimiento deportivo, también hablamos de salud, de corrección postural, de readaptación, de reeducación del movimiento, de reeducación de la postura. Estamos hablando también de la aplicación de la electroestimulación muscular en unos niveles de biomecánica muy exigentes, ¿vale? De aplicaciones biomecánicas, quiero decir. Y es que, por ejemplo, cuando yo aplico la electroestimulación muscular en el campo de la corrección postural y aplico tiempos de contracción largo y tiempos de reposo cortos o incluso en algunos casos inexistentes, es porque en el campo de la corrección postural estoy buscando una especificidad. Nada tiene que ver con el pensamiento, el análisis que yo hago de densidad del entrenamiento cuando pienso en un atleta de resistencia. Y sí de la especificidad al entrenamiento de la corrección postural, un trabajo de corrección postural. Especificidad porque estoy trabajando una musculatura que no necesita un gran nivel de contracción muscular. Sí, un nivel de contracción muscular basal suficiente como por ejemplo para mantener la espalda recta, pero mantener ese tono basal durante un tiempo prolongado. He ahí la especificidad. Y por último tenemos las rampas de subida y de bajada. Tiempo que tarda el impulso eléctrico o secuencia de impulsos para alcanzar su intensidad máxima. Y la de bajada, tiempo que tarda en volver a cero. Estas rampas forman parte del tiempo total de contracción. Bien, hemos dicho que tengo una intensidad y yo voy a alcanzar un pico de intensidad en mi contracción. ¿Cuánto tiempo tarda el impulso eléctrico en alcanzar esa intensidad? Esto es la rampa de subida. Luego, esa intensidad se mantiene un tiempo, lo cual llamamos meseta. Y luego esa intensidad vuelve a cero. ¿Cuánto tiempo le cuesta volver a cero? Esta sería la rampa de bajada. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es el total de una contracción? La suma de la rampa de subida, de la meseta y de la rampa de bajada. Esto es el tiempo de contracción. Vemos que ya estamos relacionando unos conceptos con otros. ¿Vale? Aplicaremos rampas de subida muy cortas, muy repentinas, cuando busquemos disciplinas deportivas donde se requiere grandes aceleraciones. Aplicaremos rampas de subida moderadas cuando busquemos confort. Y la rampa de bajada siempre irá proporcional a la rampa de subida. Normalmente veremos que las rampas de bajada son algo más cortas que las rampas de subida, pero siempre proporcionales. Como ya he dicho, entraremos en estos detalles en vídeos posteriores cuando entremos en el apartado concreto de rampas. ¿De acuerdo? Bien, pues quiero puntualizar una cosita más. ¿Vale? Cuando hablamos de reobase, estamos hablando de la intensidad mínima del impulso. Nos estamos refiriendo a un impulso eléctrico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de intensidad, nos estamos refiriendo a la intensidad de la contracción, ¿vale? Por el tiempo total que el impulso eléctrico estimula el músculo. Y cuando hablamos de rampas, el tiempo que tarda en alcanzar esa intensidad máxima, al que nos referimos bajo el concepto de intensidad, tenemos que tener en cuenta que habrá una secuencia de estímulos, una secuencia de ondas, de impulsos, que se repetirán hasta alcanzar esa intensidad máxima. ¿Vale? Es decir, sabemos que una contracción de, por ejemplo, de 50 Hz tendrá 50 impulsos por segundo. Habrá una secuencia de impulsos que formen parte de la rampa, una secuencia de impulsos que formen parte de la meseta y una secuencia de impulsos que formen parte de la rampa de salida. Todo ello va a ser la contracción muscular. Pero diferenciamos, y con esto concluyo, tres partes. La parte de impulsos eléctricos
de secuencias de onda eléctrica que me van a llevar a partir de 0 hasta alcanzar mi intensidad máxima, rampa de subida, el tiempo que voy a mantener el impulso y luego, como ya he dicho, la rampa de bajada, que es el tiempo que me costará volver a 0, siendo todo ello la suma el tiempo total de contracción muscular. Para concluir, ¿cuál es el grado de exigencia de mi entrenamiento? En cuanto a magnitud del impulso, en cuanto a nivel de exigencia, a nivel de contracción muscular, me lo determina la intensidad. ¿Qué me determina el objetivo? La frecuencia. ¿Qué me determinará si voy a trabajar con mayor calidad o con mayor tolerancia a la fatiga? Los tiempos de contracción y reposo. Recordar el matiz de corrección postural. ¿Y qué es lo que hará que yo simule lo que en un entrenamiento tradicional nos referiríamos a ello como las aceleraciones, el tiempo en el que yo tardo en generar una contracción X, no sé, ello será las rampas, ¿vale? Tiempo en el que yo tardo en generar una contracción máxima, con qué aceleración se ha producido, ¿de acuerdo? Con esto concluyo esta diapo. Creo que ha quedado bien contextualizado los diferentes parámetros que tenemos que conocer para la electroestimulación muscular. En cualquier caso, ya sabéis, como ya he dicho, que en vídeos posteriores entraremos al detalle en cada uno de ellos. Continuamos con nuestra formación. Gracias por estar con nosotros.